Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva cápsula, estas cápsulas informativas de materia que estamos tratando de hacer súper entretenidas porque queremos empezar a contarle un poquito más y cada vez más de las cosas que venimos hablando hace mucho tiempo. Hoy día vamos a hablar un poquito de los sistemas jerárquicos y la verdad los vamos a empezar a romper, vamos a empezar a ver por qué no están dando cabida a las necesidades de hoy en día. Nosotros venimos de un pasado con modelos muy claros y muy duros, con alguien sobre la pirámide, sobre una pirámide en la cual una persona lideraba. El problema era que si esta persona no se asemejaba a Dios, la organización andaba a medias. El problema es que antiguamente, de una u otra forma, sí se asemejaba, porque nadie más se lo discutía. Hoy en día las cosas cambiaron. Fuimos moldeándonos de a poco como sociedad, como individuos y como organizaciones. Pero hemos mantenido el modelo antiguo. Antes teníamos esta persona que mandaba, y esta persona hacía toda la indicación hacia abajo, y el último solamente replicaba lo que le decían las otras personas, de tal forma que trabajamos por máximos locales. Es decir, yo, el de más bajito, ayudo a mi jefe va a ayudar a su jefe, y así hasta que llegáramos al gerente general, pero solamente preocupándonos en pequeños puntos. No veíamos el máximo global de la organización como opción de mejora. Hoy en día tenemos esa opción de mejora, tenemos una gran oportunidad para trabajar, y no solamente la parte de la eficiencia de la empresa, sino también la felicidad de las personas. La verdad es que ahora vemos el teletrabajo y nos damos cuenta cómo este modelo jerárquico cada vez da menos abasto a las necesidades que tenemos como organización. Yo les dejo una pregunta ahora a Tom y a Jan, que nuevamente nos están acompañando en estas cápsulas. ¿Qué es lo que está tiritando? ¿Qué es lo que está muriendo hoy en día? ¿Y hacia dónde estamos naciendo? No sé, a ver quién se la juega, quién toma la pregunta primero acá. Buena, buena. Gracias, Pipe. Gracias. Hola, Pipe. Hola, Jan. Hola, comunidad. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes. Un poco, un momento de reflexión. ¿Qué está tiritando? Imagínate esta tremenda empresa que tenía un edificio donde el gerente estaba arriba y ahora se le fueron todos en teletrabajo. Entonces no tiene nadie que esté abajo. Quizás vive en un segundo piso y quizás todos sus empleados viven quién sabe dónde. Entonces la ilusión de control del chequeo constante, de mantener a raya y se está yendo a la punta del cerro. Y tú dijiste algo que me encantó, Pipe, dijiste, no es solo el control, es la felicidad. Entonces yo creo que esta crisis nos está poniendo en un momento en donde estamos sentándonos en el lugar que tenemos, en nuestro lugar cotidiano, a hacer algo en función de un colectivo distinto que es la empresa o la organización. Y entonces cambia mucho, porque en un sentido cambia la ilusión de control de esa persona sobre lo que yo estoy acá, cambia también mi sentido de pertenencia, o lo afecta, cambia mi identificación con el propósito, cambia una serie de cosas. Entonces es una oportunidad única para humanizar. Y me encanta la figura que plantea Pipe, porque de alguna manera nos hace reflexionar en torno a la imagen del líder. ¿Qué pasa con el líder hoy en día en esta estructura jerárquica que está tiritando, está crujiendo, Jan? ¿Qué pasa con ese líder? Gracias, Tom. Oye, me encantó el concepto de la ilusión, porque de alguna forma el líder también se ve enfrentado a sus propias ilusiones, y a lo que le dijeron que él tenía que hacer o ser. Entonces, el líder de la pirámide, a quien mucho, cuando lo vemos desde lejos, incluso lo podemos culpar, lo podemos enjuiciar, porque eres así de dictatorial o lo que fuera. Y también resulta interesante entender que ese es el rol que él cree que él tiene que seguir, es como el guión con el que nació. Y el rol de líder en ese mundo antiguo, sólido, siglo XX, como queramos llamarle, es un rol súper pesado, porque ese líder es una persona que tiene que sí o sí anticiparse, sí o sí tiene que saber, sí o sí tiene gente a cargo. Es un rol bien solitario y bien pesado. Entonces, intuyo que algo que se rompe, que tirita, para usar las palabras de Felipe, es el entendimiento de ese líder, no solo el rol de líder, sino que la necesidad de ser ese líder, es lo que muta. Te escucho harto hablar, Jan, de Zygmunt Bauman, que nos trae este concepto de modernidad líquida. Y escuchamos también harto hablar de el mundo VUCA, ¿no? Que es como un hilo conductor de estas reflexiones. ¿Qué
tú hablas entonces de este líder que está supuestamente, que tiene que saber, que tiene que ser como una imagen casi de Dios. ¿Y cómo es el líder del mundo líquido? El mundo que aparece ahora en este mundo VUCA, o la necesidad de ser líquidos. ¿Cómo es ese líder que empieza a aparecer? Gracias, Tom. Sí, es curioso como cuando, bueno, en nuestras muchas conversas, podemos ir juntando ciertos indicadores, lenguaje. Alguien habla del mundo VUCA, Bauman en particular. Sigmund Bauman es un filósofo alemán que murió hace unos 2 años y pone una raya en el tiempo. Y dice, mira, ¿sabes qué? Aproximadamente en los últimos años del siglo XX, algo sucedió que genera un cambio entre lo que era nuestro entendimiento sólido de las cosas a un entendimiento líquido. Lo sólido eran las grandes verdades. Tú en los 60, en los 70, incluso en los 80, sobre todo en los 80, eras socialista o capitalista. No hay un intermedio. No, tú te disponías y te tenías que ceñir a un molde que alguien previamente había establecido. Una característica profunda de esta modernidad líquida es que ya no hay moldes. Mm, mm. Ya no hay La molde verdad de la... porque Dale. ya no hay molde, claro, y esto tiene que ver con este mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Volátil, incierto, VICA en español, VUCA, uncertain en inglés, pero algo que pasa también en este mundo y que tiene que ver de alguna manera con la imagen del líder, porque antiguamente, y todavía lo vemos, mucha gente dice, mira, da lo mismo como sea, aquí es como lo dice el jefe. De alguna manera, la noción de verdad estaba puesta en una entidad que cuidaba por esa verdad. Hoy en día vemos que cada vez menos hay una verdad absoluta. De hecho, habla mucho de la posverdad, vemos la cantidad de fake news, de noticias falsas que hay. Y vemos también cómo, por ejemplo, en nuestras aplicaciones, en el celular, mucho tiene que ver con la reputación. Me bajo de un Uber y le pongo una reputación al que me maneja, ellos me califican a mí. Esta idea de la calificación empieza como a cambiar de alguna manera la noción de verdad y la empieza a distribuir. Ya las aplicaciones nos permiten distribuir de alguna manera esa noción de la verdad ya no es una entidad separada y que la construye alguien, sino que una verdad que vamos construyendo todos juntos. Yo me hago una figura para explicarme eso. Probablemente antes andábamos solos por la vida con nuestras creencias y nuestras verdades, y no teníamos formas de compararlas con las de otra persona, porque incluso exponer nuestras propias vulnerabilidades nos hacía ser débiles. Entonces, el peso del contexto y de la verdad oficial era muy profundo, incluso incuestionable. Nadie podía cuestionar ciertas cosas. Algo fue sucediendo en la tecnología, probablemente en la tecnología, que hace que yo, para poder lograr algo que antes necesitaba una burocracia eterna, la venia de algún ser supremo, en rigor hoy no lo necesito. Yo puedo coordinarme contigo y otras personas que piensen similar para, desde ir a hacer una marcha, desde organizarnos para ayudar a alguien. Entonces, esa modernidad líquida, ese mundo VUCA, empieza a tomar forma una vez que nuestras coordinaciones son más directas, que dejamos de necesitar un ser superior que nos diga qué es lo que hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y empezamos también a buscar el sentido. Empezamos a buscar el sentido de mi propio quehacer. Vemos muchos de los millennials, se habla mucho que los millennials son los primeros que empiezan a cuestionar así como firmemente la autoridad, como, bueno, pero ¿por qué voy a hacer eso? Sí, a mí no me hace sentido. Entonces, el sentido de una organización hoy en día tiene que de alguna manera inspirar o recapitular los sentidos particulares. Y eso es muy difícil hacerlo si no hay un organismo, una estructura que permita retroalimentar. La pirámide es por lo general de mando, de arriba hacia abajo, pero no hay una retroalimentación. Entonces empieza a aparecer la estructura circular, en donde nos empezamos a encontrar más que como yo y los que mando, sino más bien el círculo al que pertenezco, a los que voy liderando.
Entonces, quizás podríamos, en un momento, reflexionar en torno a cómo es ese líder circular. ¿Cómo es el líder que trabaja en estructuras circulares? Un líder consciente que aprende a escuchar, que escuchando puede sintonizar, empatizar, que abre el espacio del rango de posibilidades que aparecen en la escucha. Es un líder que tal vez probablemente medita o tiene alguna práctica de centramiento. Es un líder que trabaja junto con, que considera su poder un poder con más que poder sobre. ¿Qué te dice eso, Jan? ¿Qué otras cosas ves tú en un líder circular? Sí, o sea, gracias por la idea, por los conceptos. Me pasa que no es tampoco, uno tiende a asociar la práctica de meditación o el trabajar con otros como que viene desde una moral distinta, desde una cierta bondad. Y quizás no tiene mucho que ver con eso. Yo entiendo que tiene que ver más incluso con supervivencia. Porque sucede que el entendimiento de lo que una organización debe hacer también muta. Entonces, el líder de la organización anterior que debía dar órdenes, en algún minuto se dio cuenta que las órdenes no tienen sentido porque nadie le hace caso a sus órdenes. Y aparece la necesidad de enganchar con el propósito de estos seres, de inspirar, de estos seres, de estos aliens que llegaron en los 2000 y algo, del millennial que te dice, no, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Cuál es el sentido a eso? Entonces no me basta con la orden. También hay una necesidad. Entonces tenemos por algún lado, bien interesante, tenemos por algún lado una reflexión que va en torno a la jerarquía en la organización, como una entidad, a la jerarquía y cómo se aplica en el líder, y a la jerarquía cómo se aplica en los equipos. Y hay un autor que ha reflexionado harto de esto, y lo hemos conversado harto, de hecho jugamos en torno al nombre, al apellido, Frédéric Laloux, nosotros le llamamos en broma Laloux, y él hace esta distinción de cómo han ido evolucionando las organizaciones desde una lógica de una manada de lobos, donde la jerarquía es, si no haces lo que yo quiero, te mato, o te muerdo, a un ejército, a una máquina, a una familia. Y hoy en día lo que necesitamos parece que es una lógica de ecosistema, que una organización, cualquier organización que hagamos, sea un ecosistema, que funcionemos desde una lógica de interdependencia. Eso que tú decías, oye, si mi orden nadie la obedece, de nada sirve. Entonces, más que yo funcionar en base a dar órdenes, voy a honrar que dependo de la otra persona y nos vamos a inspirar juntos. Vamos a generar otro tipo de acuerdos de trabajo. Entonces, ese libro que se llama Reinventar las organizaciones tiene harta de esas distinciones. ¿Hay alguna de esas que te gustaría rescatar ahora, Jan? Muchas. El poner el foco en el sentido es algo que, de nuevo, tiende a sonar, sobre todo en nuestras culturas latinas, como el Padre Hurtado, la fe y la bondad. Pero no tiene mucho que ver con eso, tiene mucho más que ver con esta distinción que hace la empresa B. Yo no quiero ser la mejor empresa del mundo. Necesitamos las mejores empresas para el mundo. Porque estamos en un momento de crisis, porque estamos altamente interconectados y somos conscientes de ello. No va a llegar un Superman. Hay un documental de hace unos 10 años, gringo, que fue la primera vez que vi lo frágil del sistema educacional, no solo el nuestro. Este era un docu del sistema educacional gringo. Y fue la primera vez que vi cuando ocupaban una tómbola para seleccionar si los niños entraban o no a ciertos colegios de cierta calidad en Estados Unidos. Y el documental se llamaba Esperando Superman. Porque decía, andamos siempre como esperando que va a llegar este ser divino a salvarnos. Pero no va por ahí. Fíjate que es interesante, en medio del COVID, esto que hemos visto, que los países que están liderados por mujeres tienen mejores resultados, tal vez lo que estamos esperando a Superman y no damos cuenta que estamos llenos de Superwoman.
Estamos llenos de mujeres maravillosas que tienen un liderazgo mucho más circular, un liderazgo mucho más participativo. Entonces, quizá ahí hay una llamada a despertar la curiosidad, a abrir la cabeza, a ver las estructuras que hemos tenido, tal vez no son las que necesitamos para poder funcionar en este mundo tan cambiante. Necesitamos quizás escucharnos más. Quizás la solución viene por lo que siente la otra persona, no por lo que cree la otra persona. ¿Y cómo voy a saber yo lo que siente la otra persona? Y ahí hay un punto que a mí me encanta, como tú me lo contaste una vez, que es la simpleza de abrirse a la posibilidad. Porque ante solo la duda de todo esto que yo sé hacer y que he venido haciendo por tanto tiempo, no me está funcionando. ¿Soy capaz de abrirme la posibilidad de algo nuevo? Pipe, ¿qué escuchas? ¿Qué te llega? ¿Con qué resuenas? Escucho todo y resueno absolutamente con todo, Tom. Me gusta mucho ese concepto de crear la verdad. Lo dijiste hace ya 10 minutos, pero crear la verdad crear la verdad desde el colectivo, ya no es la verdad de la persona que estaba sobre la pirámide. Y en esa crear la verdad necesitas herramientas, necesitas dinámica y necesitas abrirte la posibilidad de co-crear algo en conjunto que a todos le haga sentido, dado que ahora estamos buscando propósito y sentido. Necesitamos que la gente esté contenta, entera como persona dentro de la organización y no separarnos por rol de yo soy Felipe, soy ingeniero, voy a gastar 8 horas en un trabajo porque voy a hacer mi rol de ingeniero y voy a hacer exactamente lo que me digan. No, yo soy Felipe, tengo necesidades personales, necesito buscar un sentido que me dé felicidad y no ir a trabajar, por ejemplo, a un ISAPRE porque necesito que ganen más plata. No, voy a trabajar a un ISAPRE porque quiero que tengan el mejor sistema para ayudar a la gente que está metida en ese rubro. Voy a trabajar en FP porque quiero que la gente se jubile de la mejor forma posible. O incluso las mineras que hoy en día están tan mal catalogadas. Voy a trabajar para hacer el menor impacto al medio ambiente. Voy a dar mayor oportunidades, dado que en parte el sueldo de Chile quiero tratar de potenciar esto para que las cosas funcionen mejor. No es solamente un rol de hacer algo puntual, que me están diciendo, sino por qué lo voy a hacer y si me llena al final el corazón día a día. Y dado eso, dado todo lo que están conversando, Tom, te quiero hacer una pregunta para ya ir cerrando esta cápsula. Estamos viendo la antigua pirámide que ya no da abasto, estamos viendo el antiguo líder que ya no da abasto, ahora tenemos estos líderes circulares, estamos viendo estos nuevos modelos de trabajo con las nuevas intenciones. ¿Y qué pasa cuando pensamos en cómo vivimos? Nosotros vivimos en democracia, pero normalmente trabajamos en dictadura. Es decir, trabajamos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y tengo entendido que para esto hay dinámicas, la sociocracia, que sirven harto para poner este tema sobre la mesa y plantearlo de una forma distinta, de tal forma que todos estemos escuchados, todos seamos partícipes y todos estemos tranquilos respecto a las soluciones que están saliendo. Que si más encima lo mezclamos con la cápsula de la otra vez de principio sistémico, hacemos una vinculación a que todos sean vistos, a que todos tengan pertenencia dentro del sistema. ¿Nos puedes comentar un poquito de la sociocracia y ya con eso ir cerrando esta cápsula? Gracias, Pipe, por la pregunta. Me encanta hablar de sociocracia por lo que tú dices. Dijiste un concepto clave como un líder circular y también le llaman líder ecosistémico. Entonces, aprender a funcionar desde esa lógica tiene harta potencia y una forma concreta de aprender es aprender los patrones o las herramientas de la sociocracia y que son muy variadas. Van desde aprender a partir las reuniones con un check-in, un cómo llego, terminar un cómo me voy. Es importante saber con qué emociones llegamos y nos vamos de las reuniones. ¿Cómo cambia nuestra emoción cuando estamos juntos? Pasa por empezar a elegir roles, a las personas en los roles, no por democracia, sino por nominación. Quiero nominar a Felipe para el cargo de líder de este círculo, porque lo ha hecho fantástico, porque tiene algo maravilloso que nos trae. Entonces es una oportunidad para escucharnos en base a qué es lo que queremos, y no elegir por votación. Y quizás algo fundamental y un norte muy lindo es cambiar la lógica de la mayoría por la lógica del consentimiento. Un poco distinto al consenso, pero es buscar cómo nos movemos de nuestro rango de preferencias a nuestro rango de tolerancias. Yo, si bien prefiero de repente hacer algo, tolero hacer otra cosa porque lo podemos hacer juntos. Y moverme me pone de vuelta en el cuestionamiento y en la valorización de la comunidad, del estar juntos, de estar conectados.
la sociocracia tiene diferentes formas, diferentes herramientas, pero hay una invitación maravillosa ahí a aprender. La mayoría, hay mucho material gratuito en Internet. Vamos a poner junto con la cápsula algunos links a ello. Y creo que se puede aprovechar muchísimo. O sea, creo que nos permite adentrarnos en un mundo de equivalencia, como tú dijiste, que todos seamos escuchados, que todos seamos parte, que todos y todas las afectadas por una decisión sean consultados, tengan voz y voto, y la capacidad de decir, yo no estoy de acuerdo. Equivalencia, efectividad y transparencia. Está orientado a la efectividad, a hacer colaboración efectiva, a llegar a decisiones, a avanzar, no desde la lógica de la perfección, pero desde la lógica de lo que es suficientemente bueno por ahora, suficientemente seguro para avanzar. Y la lógica de la transparencia. Todo es transparente salvo que consintamos que no lo sea. Claro, yo prefiero que el baño no sea transparente, me encanta que no sea. Pero el resto, vamos, transparencia. Entonces, con esos tres principios, equivalencia, eficiencia, efectividad, transparencia, efectividad y equivalencia. Ahí están los tres principios de la sociocracia. Maravillosa invitación. Me encanta cómo lo resumes, me encanta la sociocracia, creo que es una de las formas que podemos empezar a abordar este desafío. Y me quiero quedar con el penúltimo punto que tomas. Suficientemente bueno para ahora, suficientemente bueno para avanzar. Todo esto lo estamos vinculando con el VUCA, con el mundo cambiante, caótico, ambiguo. Las cosas se vienen y así tenemos que vivir. Así es, ya no podemos esperar esa solución perfecta que antes creíamos que iba a ser infalible por 10 años, o una planificación estratégica de 10 años. Eso ya no ocurre. Ahora las cosas son suficientemente buenas ahora, podemos avanzar con esto y más adelante vamos a ver qué es lo que vamos a tener que hacer y vamos a ver más adelante qué va a ser lo suficientemente bueno más adelante, porque estamos surfeando una ola compleja, pero hay herramientas, hay dinámica y se puede surfear. Yo con ese cierre les quiero dar las gracias, preguntarle cómo se van y dejar ya la comunidad invitada a la próxima cápsula que vamos a crear estos días. Ya si quieres decir el nombre, ya vamos a ir saliendo. Gracias, Pipe. Increíbles los vínculos que se le dieron en esta conversa. Yo me quedo resonando con cómo se vincula la sociocracia con esta modernidad líquida y cómo me termino de convencer que el modelo jerárquico puro, la pirámide, no tiene forma que te solucione el mundo VUCA. No, es inviable que te sirva en el mundo VUCA. Y me voy con esa calma. Así que muchas gracias por este espacio, a ambos. Y bueno, a toda la gente que ve estas cápsulas. Lo mismo, resonando y muy contento. Gracias por la invitación a compartir este tema y invitando a que aprendan, a que aprendamos y a que pongamos en práctica más escucha y más colaboración consciente. Genial, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima cápsula que probablemente, como dice Tom, sea de más escucha. Así que ahí se vienen varias sorpresas. Nos vemos. Chao. Chao, chao.